La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, hay amor que se fue y no vino. Rosario Izquierdo, bienvenida a La Hora Extra. Hola Raquel, buenos días y muchas gracias. Bueno, acabas de publicar con Alianza tu cuarta novela, Passion Isles. Igual que hiciste en tu debut literario, Diario de Campo, en esta nueva novela vuelves a la periferia. No sé si vuelves o si en realidad nunca has alejado tu mirada de los márgenes. ¿Por qué te interesa tanto? Bueno, me interesa primero porque conozco los territorios a los que me he aproximado en mis trabajos como socióloga en barrios de Madrid, Huelva y sobre todo Sevilla. Y una vez que ya entro a trabajar en esos barrios, aparece la mirada humana, la necesidad de romper con los lenguajes técnicos que empleamos con la población y de tirar de ese lenguaje literario que me permite interpretar. Y aparte aparecen también mis contactos directos con las mujeres de esos territorios que creo que tienen mucho que aportar. Claro, ¿qué historias te aportan esas mujeres? ¿Cómo van nutriendo todas tus novelas? Bueno, es que ellas tienen, aunque las tengamos estigmatizadas y algunas personas no las miren siquiera, no, yo creo que tienen muchas fortalezas porque son mujeres que llevan adelante familias, trabajos duros, son sostenedoras de diversos mundos y tienen mucho que aportarnos a las mujeres que hemos tenido más oportunidades en la vida. Entonces, creo que la relación entre mujeres de distinta clase social enriquece a ambas. Y siempre mi literatura se acaba metiendo ahí, casi que no elijo el tema, sino que el tema me elige a mí. Y esas relaciones, ¿no?, entre mujeres de distintos ámbitos sociales sustenta esta nueva novela. La protagonista de Passion Isles es una mujer de 50 años que está en paro, le pesan la menopausia, un matrimonio demasiado largo, muchos años, exacto, hijos mayores a los que ya no hay que atender. Como ella misma dice, paro, maternidad y matrimonio de larga duración, 3 bombas de relojería, que define ella misma. La protagonista es Pepa. ¿Quién es Pepa, Rosario? Pues puede ser Pepa, casi te diría cualquier mujer de 50 años que esté en esas circunstancias. No he querido hacer un personaje excepcional, sino acercarme a la realidad de muchas mujeres, ¿no?, que en esa edad precisamente también nos sentimos en una especie de crisis existencial, y en el caso de Pepa se suma también la crisis económica y necesita encontrar trabajo, y ya sabemos que con 50 y cuanto más años vayamos cumpliendo, más difícil es el acceso al mercado de trabajo. La novela comienza con un paseo, Rosario, un paseo de la protagonista, alejándose de su barrio, alejándose de su entorno, de todo lo que ella conoce. Es un paseo, lo podemos leer en la novela, es un paseo desesperado, empujado por su propia crisis. Ella acaba desubicada en un lugar que no tiene nada que ver con ella. Quizás. Delante de un salón de manicura, exacto, en ese barrio de la periferia, y refleja un poco su propia desubicación en el mundo, ¿no? Ese paseo termina convirtiéndose en una experiencia transformadora. ¿De dónde surge la idea de este paseo? Háblame de este paseo. Muchas veces, Raquel, las ideas no sabemos muy bien de dónde surgen. Sí que hay en mí una tendencia a pasear por los barrios. Entonces, como ya conozco estos impulsos, no ha sido difícil imaginar a una mujer que lo hace en esa situación desesperada. Y el salón de uñas de repente me pareció, no sé, como que iba a iluminar. Es como, yo lo veo ahora, una vez escrita la novela, como un foco de luz en la narración, que me permite hablar de esas realidades duras, pero con una ligereza que no había quizás empleado en novelas anteriores. Yo te decía, acaba desubicada, ¿no?, en un lugar en el que no le corresponde,
O a lo mejor no tanto, a lo mejor no tan desubicada como parece en un principio, ¿no? Bueno, ella va, creo que esa desubicación, que es cierta, ¿no? En este caso, le hace reubicarse, ¿no? Pero esto es claro, el desarrollo de la novela, el que nos va mostrando esos cambios que provoca en ella. Y a la vez, una vez que empieza a pintarse las uñas de colores, va a estar desubicada también en su entorno habitual, porque es algo que van a mirar con mucha extrañeza su familia, sus amigas, y en fin, entre esas dos desubicaciones se va reubicando, pienso yo. Empieza el cambio, ¿no? Ese cambio Claro. Dentro de ella. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es lo que cuenta en la novela, ese proceso de que sucede cuando ella entra en contacto con Fanny, que es su manicurista, y donde vuelvo, como te digo, a poner a dos mujeres muy diferentes en comunicación. En este caso, Fanny es mucho más joven que ella porque tiene 24 años y también de algún modo se encuentra desubicada en su entorno, quiere leer mejor, quiere salir de allí. Y va a comenzar ese juego de apoyos y de encuentros y desencuentros entre ellas, porque nunca son fáciles estos acercamientos, están llenos de prejuicios previos por ambas partes. Es un proceso en el que ella misma, Pepa, va tomando conciencia de los límites que nos constriñen, ¿no? Y de la importancia de atreverse a romperlos. Es un poco la clave de toda esa relación, ¿no? Sí, yo creo que Pepa es atrevida, como atrevida lo es la Lola del hijo zurdo. Son mujeres que, bueno, Pepa, digamos, es clase trabajadora, pero tiene un nivel cultural alto y son mujeres que se atreven a cruzar esos límites, a entrar en lo desconocido, a ver qué le ofrecen los desconocidos, y en ese sentido es una atrevida. Pepa solo busca soledad y silencio. Pero las personas que le rodean, su marido, sus hijos, parece que entienden todo lo contrario, ¿no? Ella misma se pregunta, y te lo pregunto yo a ti, ¿buscar soledad es lo mismo que aspirar a la emancipación total? Pues mira, es una pregunta que se intenta responder en la novela. Creo que al final no ofrezco nunca respuestas definitivas y yo estoy todavía planteándome esa pregunta. No sabría darte una respuesta concreta. Es un libro que plantea muchas cuestiones. Lo hace además de una forma sencilla, muy sincera, en la que vas intercalando, ¿no? Esas reflexiones de calado sobre el momento vital de la protagonista. Bueno, y temas tan importantes como pueden ser, por ejemplo, la familia, el matrimonio. El matrimonio en este caso entendido, Rosario, como salvación y como cárcel. Hay un momento en el que ella dice, es un búnker que ejerce presión sobre mi cabeza, ese espacio protector, pero también claustrofóbico, también esa lucha que ella misma plantea, ¿no? Contra la amenaza de las obsolescencias programadas. Es una contradicción para ella misma. Porque yo pienso que vivimos en un mundo que tiende a separar a las parejas. Cuando alguien se mantiene durante décadas con la misma pareja, pero tiene a la vez otras aspiraciones en la vida, en el caso de Pepa, ella querría tener ese silencio y esa soledad para escribir, pero claro, ahí me meto en un terreno que me interesa mucho y es las realidades de las mujeres que escribimos siendo a la vez amas de casa, teniendo casas pequeñas donde no disponemos a lo mejor de un escritorio para nosotras. Entonces, bueno, pues son territorios que aquí exploro, porque para mí la escritura es exploración, más que la vocación de dejar respuestas o de demostrar lo que se sabe. Es más bien explorar en aquello que queremos comprender. Otro tema muy interesante que tratas es el tema de la homofobia. Sí. Bueno, y que poco parece, ¿no?, que se haya avanzado según en qué lugares. Hay una frase que repites en el libro, que repiten algunas de las protagonistas del libro: prefiero un hijo drogadicto que un hijo maricón. Sí, y lamentablemente es una frase que he escuchado muchas veces en mis trabajos, que he intentado conversar con mujeres que de verdad piensan eso.
intentando hacer que no lo piensen, ¿no? Y creo que la homofobia a mí es un sentimiento que me provoca muchísimo rechazo, ese odio a las personas que eligen otras opciones sexuales que no son las heteronormativas, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, que está manteniendo esa tensión de silencio en ese salón donde escucha opiniones sobre la virginidad, la edad de ella al matrimonio, pronto o tarde, los comentarios homofóbicos y esa frase en concreto es un detonante para que ella pierda el miedo a hablar delante de estas mujeres. Sí, porque hasta ese momento Pepa es mera observadora, ¿no? No intenta no participar, pero ese es el tema que rompe su silencio. Claro, es como un detonante que hace que ella se atreva a hablar, le da fuerza para atreverse a hablar. Otro tema también muy interesante que tratas, Rosario, es la crítica que haces a la violencia estética que sufrimos las mujeres y a la sexualización, ¿no? Cada vez más agresiva, cada vez más temprana de las niñas. Sí, visité también algunos salones de uñas, tanto del extrarradio como del centro de las ciudades, y me di cuenta que hay niñas que se están pintando las uñas con manicuras permanentes a los 10, 11 años. No olvidemos que, aunque aquí se juega casi desde el humor con el tema de pintarse las uñas, estamos hablando de sustancias muy tóxicas que pueden provocar alergias, y un poco me sirve para meterme en ese territorio de los mandatos estéticos que sufrimos las mujeres desde pequeñas. Y que bueno, Pepa nunca se ha teñido el pelo, nunca se ha pintado las uñas, y esa es otra parte que ejerce un contraste muy grande con lo que ella es y cómo es ella. Uh-huh. Y como una excusa para también indagar en esos mandatos estéticos. Uh-huh. Intenta situar a los personajes de igual a igual, aunque hay momentos en los que es cierto que la protagonista siente cierta superioridad al enseñar a leer a su estilista Fanny. ¿Por qué creías importante situar a los personajes en el mismo nivel? Porque yo pienso que todas las personas valemos igual humanamente, eso para empezar, ¿no? Escribo desde esa convicción, no acepto los conceptos de que hay gente inferior a otras, pero es cierto que al acercarnos a las mujeres de otros barrios, de otra condición diferente a nosotras, hay prejuicios ahí que están presionándonos y que están creando tensiones, uh-huh. tanto por parte de Pepa, de que es la mujer normalizada, digamos, como por parte de Fanny, que también la ve a ella como la loca esta que viene aquí con cara de amargar, ¿no? Que también hace con ella casi un trabajo psicológico. Entonces, sí existe, tenemos casi sin darnos cuenta muchos ramalazos de clasismo y de prejuicios. Y precisamente estos acercamientos pueden crear ahí zonas de compartir y de ir derribando esas barreras. Uh-huh. Citando a Úrsula K. Le Guin, planteas la novela como relato antiheroico en todo momento, ¿no? Como novela bolsa en el que ir arrojando todo lo que a uno le sucede, como un relato de vida, ¿no? Como un proceso que está en marcha, con un proceso continuado. ¿Esa es la idea de la que partías cuando estabas escribiendo la novela? Sí, porque aquí en esta novela hay mucho del proceso de escritura que Pepa sigue cuando decide escribir sobre el salón, y a la vez el que yo he seguido escribiendo esta novela, ¿no? El olvidarme un poco de las tramas clásicas que nos presentan a un héroe o a una heroína, y entrar más en la novela bolsa, que siguiendo esto que decía Úrsula, y yo pienso que eso es Passion Niles, una novela que recoge la experiencia de una mujer, uh-huh. como una bolsa donde ella va arrojando lo que le sucede, y esto no quiere decir que esté exenta de conflicto. El conflicto está, el desarrollo del personaje está también, hay un cambio en la Pepa que empieza, no es la misma Pepa del final, pero se hace de esta manera, contando la experiencia cotidiana. Me interesa eso mucho más que dibujar heroínas, no sé, es mi manera. Se ha vuelto a escapar. A mi casa no ha venido. Bueno, por lo menos esta noche. ¿Y si le preguntas a tu hijo? ¿A cuál? ¿Al que no quiere que se junte con el tuyo?
Tú no has dormido, ¿no? Pues ya somos dos. Así desde los 5 años. Qué cruz. Antes mencionabas el hijo zurdo, de la que se ha hecho serie. ¿Te gustaría también ver Passion Isles en pantalla? Bueno, si viene, siempre lo digo, bienvenido será si la adaptación es buena. Yo quedé muy contenta con la adaptación que hizo Rafael Cobos, con la interpretación de las actrices y actores, que creo que eran un plantel estupendo. El guión era una maravilla. Él montó su propia historia, pero no se alejaba del espíritu del libro. Si llegase algo, una propuesta audiovisual para Passion Isles, ya estaré pendiente y de que sea así, de que no traicione lo que yo he querido contar, y me encantaría, porque la verdad yo soy muy curiosa y estos procesos me encanta asistir y aprender, siempre se aprende mucho. Antes comentábamos fuera de micro, bueno, además de escribir tienes un trabajo con un horario. No sé si te pasa como a la protagonista, que aún no se termina de creer eso de que es escritora, a pesar de las buenas críticas que hacen de ella en el periódico. Y no sé si el trabajo también es una forma de mantenerte los pies en el suelo. Sí, por supuesto. Ella, por ejemplo, ella es escritora de una sola novela y tiene el síndrome de la impostora. Yo ya llevo 4 y lo estoy superando, y más con esta, ¿no?, promoción tan intensa, ¿no? Desde que he pasado a Alianza, a la colección Voces, donde estoy muy contenta. Entonces ya, quieras que no, el síndrome de la impostora lo vamos superando, pero es muy fuerte. Y yo creo que sí, que tener un trabajo, no vivir de la literatura, te hace seguir en contacto con el mundo y a pie de calle y con las mujeres, que es lo que a mí me gusta, ¿no? No sé si estás ya trabajando con alguna nueva idea. Sí, estoy ya con una idea nueva, porque realmente Passion Isles salió de otra novela que yo estaba escribiendo, y ahí está eso, y en cuanto tenga tiempo voy a retomarla. ¿Y de qué va? ¿Mujeres? ¿Periferia? Pues tampoco me alejo demasiado, pero esta vez sí quiero apostar por una protagonista de 60 años, que es la edad a la que yo acabo de llegar, y es también una edad en la que creo que estamos poco representadas culturalmente y somos mujeres que tenemos mucho que ofrecer. Entonces pues me gustaría eso, una protagonista 10 años mayor. Voy a los 40 en Diario, 50 en Passion Isles, y la próxima será 60. 60, bueno, seguro que será otro viaje transformador y enriquecedor. Rosario Izquierdo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora extra. Gracias, Raquel, un placer hablar contigo. Igualmente. Hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino. Cadena SER. La radio.